Buenas noches, camaradas. Quería compartir con ustedes una publicación que realicé hace pocos minutos en mi muro de Facebook. En realidad son dos publicaciones, pero bueno, el espíritu es el mismo. En la primera, vamos a ver, hice una pregunta. ¿Se puede saber qué hace el Partido Comunista Argentino en el Frente de Todos? Realmente es un misterio, ¿no? Bueno, y en la segunda, para aclarar un poco la posición mía, los marxistas-leninistas argentinos debimos apoyar al Frente de Todos en la última elección nacional, obligados, ya que siempre adoptamos el punto de vista de las masas, que debían verlos gobernar a estos impresentables y descubrir sus mentiras. Eso no significa renunciar al principio de independencia del proletariado respecto a la burguesía. Jamás se debieron integrar al Frente de Todos. Ahora tenían la oportunidad de enmendar su error y que hicieron todo lo contrario, lo ratificaron. ¿Es que no tienen vergüenza? Bueno, esa fue la publicación. Vamos a comentar un poquito el podcast. En su momento hice una publicación tratando un tema cardinal desarrollado por el camarada, el maestro Lenin, en el cual nos indicaba, nos enseñaba a las futuras generaciones de comunistas que los marxistas-leninistas debíamos forzosamente adoptar el punto de vista de las masas para entender la realidad y diseñar una política acorde. Aplicar ese principio a la realidad argentina llevó a que en la última elección nacional, lógicamente, en el balotaje, los marxistas-leninistas entre Macri y Alberto Fernández, entre la reacción más desenfrenada y el progresismo entre comillas de Alberto Fernández, lógicamente llamemos a votar a Alberto Fernández, pero no porque pensemos que Alberto Fernández iba a solucionar los problemas de las masas, ni mucho menos, por supuesto. Esta gente, los progresistas entre comillas, se dedican a aliviar los problemas materiales de las masas cuando tienen dinero, cuando tienen recursos. Se preveía que iban a tener muy pocos recursos, dado que Macri dejó endeudado el país, pero en una cifra sideral, superando a todos los gobiernos anteriores juntos prácticamente, incluso la dictadura sangrienta de la década de 70, la dictadura genocida de Videla y Macera. Esas condiciones nacionales se le iban a poner bastante difícil al gobierno de Alberto Fernández, no iba a tener caja para repartir. Pero si además le sumamos la condición internacional de la pandemia, las posibilidades fueron prácticamente nulas. Es decir, el gobierno progresista no pudo repartir nada, y no solamente eso, sino que sus electores, el decil más sumergido, el que más problemas económicos tiene, perdió capacidad adquisitiva, ¿no? Con el último año y medio de gobierno. Es decir, fue no solo que no mejoró, sino que empeoró la situación. Bueno, eso los marxistas-leninistas lo sabíamos, pero aplicando el principio este que mencionaba anteriormente, para nosotros la realidad es lo que entienden las masas, y las más amplias masas, ¿no? En particular en Argentina, en toda Latinoamérica, hace rato que se puede visualizar que hay entre un 30 y un 40% del electorado que podemos llamar electorado consciente o más consciente, que vota al chavismo, que vota al Frente Amplio en Uruguay, al kirchnerismo en Argentina, al MAS en Bolivia, ahora a Perú Libre en Perú, ¿no? Y también al señor a Petro, ¿no? En Colombia. Es un electorado, más consciente, progresista en serio. Es decir, nosotros tenemos que ver, ese es, nuestro público, el electorado consciente. A él le apuntamos en las elecciones, tratamos de ganarnos su voto, su apoyo, ¿no? Pero esas masas
de electores, por más conscientes que sean, nosotros no podemos señalarles los límites capitalistas, porque el señor Alberto Fernández y el kirchnerismo en general no salen del capitalismo, es decir, hablan de un capitalismo en serio que ya ha quedado caduco hace más de 100 años, pero bueno, en su fantásticamente todavía está vigente, ¿no? Que es el capitalismo industrial de la libre competencia, que ha quedado sepultado por el imperialismo, ¿no? Es decir, el capitalismo de los grandes monopolios, el capitalismo que lucha por el reparto del mundo, que endeuda a los países, que los somete, que los esclaviza, bueno, que los convierte en semicolonias, soberanos políticamente, pero dependientes económicamente, ¿no? Y financieramente. Bueno, entonces nosotros, los marxistas-leninistas, sabemos, gracias a Lenin, que hay límites para el discurso, para esa cuestión teórica, para esa cuestión económica, digamos, de comprensión de las masas. Porque las masas trabajan, están ocupadas, son padres, madres de familia, es decir, no tienen tiempo para asistir a un seminario y son cuestiones muy complejas que escapan. Las masas aprenden por la experiencia. Es decir, necesitaban ver gobernar a Alberto Fernández 1 año y medio y van a necesitar probablemente verlo gobernar hasta que termine su mandato para constatar esto que nosotros ya sabíamos. Por eso era necesario votarlo, para que gobierne y para que las masas lo vean gobernando, ¿no? Hasta ahí está todo bien. El Partido Comunista Argentino llama correctamente, pero no solamente, ahí viene la parte mala, no solamente que llama a que lo voten, sino que se integra al frente de todos con otras expresiones. Bueno, el Partido Comunista del Congreso Extraordinario, que todo el mundo ya sabe, ¿no? La deriva seguidista, ¿no? De la burguesía. Pero bueno, el Partido Comunista Argentino se mimetiza en esa posición. No sé por qué están separados, realmente no tiene sentido. Incluso otros partidos, ¿no? Como el PCR, incluso el Partido de la Liberación de tipo maoísta, llama también, no se integró, tengo entendido que no se integró, pero también llamó a votar, que eso está bien, ¿no? Como decía anteriormente. Es decir, lo votamos obligado por las circunstancias, no nos queda otra, digamos, ¿no? Es lo que se conoce como el voto crítico. Te voto, pero sabiendo que no vas a hacer nada, digamos, a favor de las masas. Bueno, ahora venía una elección en noviembre, está la elección nacional legislativa. Era la gran oportunidad que tenían estas formaciones marxistas que equivocadamente se integraron al frente de todos, violando el principio de independencia del proletariado. El proletariado tiene que tener sus propios partidos políticos, tiene que ir a las elecciones con sus propias formaciones electorales, no tiene que integrarse a coaliciones con la burguesía, por más progresista entre comillas que sea. Bueno, del lado del troquismo teníamos al PTS llamando a la más amplia unidad, ni siquiera los propios troquistas, por ejemplo, Altamira o Zamora o Castiñera dijeron que no, y mucho menos estas formaciones que me refería anteriormente, ¿no? Más conocidas dentro de la militancia como el estalinismo o el maoísmo o el guevarismo, todo por fuera. Realmente una pena, se ha perdido una oportunidad muy importante para capitalizar todo este descontento que está asomando, que está evidenciándose en todas las charlas que uno tiene con los referentes, con la gente, los militantes de base, con la ciudadanía en general, ¿no? Con ese entre el 30 y el 40% de los elementos más conscientes. Bueno, mala suerte, es necesario señalar la crítica y luchar por la más amplia unidad de cara a la próxima elección nacional. En Argentina estamos con el balotaje, es decir, uno puede presentar como hace el FIT, presentarse a la elección y luego en el balotaje, sí, por supuesto, votar al sector progresista, entre comillas, de la burguesía, ¿no? Repito, por obligación, ¿no? Porque las masas aprenden por la experiencia, no porque nosotros confiemos en estos gobiernos, no confiamos absolutamente nada. El manejo de la pandemia ha sido desastroso. Había, por ejemplo, 11 millones de trabajadores esenciales, por favor, esenciales para mantener la ganancia de la burguesía, para eso eran esenciales. ¿Cuál es el saldo? Más de 100.000 muertos.
con México, el otro gobierno progresista, como decían, ¿no?, en un podcast anterior, batieron récord de ineptitud, pero no ineptitud, sino manejo consciente de la gestión a favor de los intereses de los grandes monopolios. Es más que ineptitud. La ineptitud es un efecto, digamos, tuvo consecuencias secundarias, digamos. Lo principal es no sacar los pies del plato, cuidar las ganancias de los grandes monopolios. Por eso fue tan desastroso la gestión de la pandemia. Venceremos, camaradas.